realmente yo no sé por qué voy a presentar a Enrique, porque todos le conocéis, todos le conocemos, no solamente a nivel personal, porque viene casi todos los años, vienes a darnos una charla, y luego todo vamos, él estaba diciendo que se ha convertido en una estrella de la televisión con el programa de Iker. Yo te veo todos los domingos, es que no puedes negarlo. Y luego ya sabéis, pues esa vida, esa vorágine que lleva Enrique, que es muy de Enrique, y todos te queremos con esa vorágine. Y te voy a dejar ya hablar, porque si no, tengo unos problemas este año de horario monjil, que ni te cuento. Así que vamos a escucharle a Enrique, porque creo que es lo que vale más la pena de la tarde. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, Sol es una amiga de hace muchísimo tiempo, vamos, de la época de Amipsa, con el padre Pilón, y vamos a hablar a lo largo de esta conferencia de un amigo común, al que yo conocí hace mucho, no sé si tanto como tú, todavía no existía Amipsa, que es Colin Bloy. Sí, hombre, le llego yo a conocer mucho. Bueno, Colin Bloy, estoy intentando colocar esto en condición. No te preocupes, Aldo, que tú ya bastante tarea te he dado. No es importante en este momento las imágenes para lo que les voy a contar. Entre tanto, mejor que Aldo, amabilísimo como siempre. Aldo, ¿te has sentado? Vale, perfecto. Las coloque y las veamos en condiciones, porque lo que he pretendido, puesto que no había mucho tiempo, es tratarles de contar nuevas historias y lo que es algo conocido con otra perspectiva. Esa es un poco la idea. Cuando Sol me llamó, me dijo, oye, hemos elegido de una lista que yo tenía muy antigua, con muchísimos temas, La Guerra Mágica, pues yo esperaba que tuviera el subtítulo de creencias y experiencias paranormales de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. No estaba ese subtítulo, ¿no? No. Bien. La cuestión es que lo que yo quiero comentarles es en referencia al episodio, para mí, más importante no solo del último siglo, sino de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, como más que una guerra política, económica, ideológica, de intereses confrontados y de dominio, fue realmente una lucha por el dominio del alma humana y por el dominio absoluto, material y espiritual del planeta Tierra. Esa es un poco la idea. Yo, por supuesto, esto sería interminable si empezamos a desarrollar puntos, pero quiero desarrollar nada más extensamente un par de puntos. Bueno, extensamente, no todo lo que me gustaría, porque el material del que les voy a hablar daría para una veintena fácilmente de conferencias. Pero lo que voy a tratar de explicarles es cómo, por un lado, los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial creían que era una lucha realmente entre fuerzas de luz y fuerzas de las tinieblas, la mayoría de los grandes protagonistas, y otros, pues, otro tipo de fuerzas, es decir, en el caso de Hitler, era el dominio de la raza superior y de todo lo que implicaba la raza superior, que es mucho más, porque en el comienzo de la ideología de los ariosofistas, de la que bebió Hitler en su juventud, era mucho más. Los ariosofistas, vamos a ver a dos de ellos y de qué manera le influyeron, Guido von List y von Liebenfels. Uno de ellos fue un monje benedictino que estuvo mucho tiempo en un monasterio en el cual acudió a clases Adolf Hitler y en el cual él había plantado la esvástica porque la había encontrado entre sus búsquedas acerca de la Atlántida, y von Liebenfels era el editor de la revista Ostara, de la cual no hay duda que Hitler era lector, porque fue a comprar algunos ejemplares atrasados cuando era un pintor de mala muerte, y vamos a ver en las fotos, no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con ese Führer impresionante que era capaz de cautivar a las masas. Luego, si hay tiempo,
yo les quiero leer de uno de los artículos que he dedicado al tema, citas de personajes de lo más diverso, rivales de Hitler, enemigos radicales de Hitler en ocasiones, con respecto a lo que veían y el asombro que les producía, el asombro que le producía al embajador inglés, al embajador francés, al cardenal más importante de Alemania, al propio nuncio pontificio, el cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, a Otto de Habsburgo, que era su rival claro y que luego ha sido uno de los grandes hombres de la Unión Europea. Cuenta, por ejemplo, Otto de Habsburgo, que en un determinado momento, cuando Hitler todavía no había subido al poder, esa toma del poder salvaje que hizo, llegando en el 33 en las elecciones a tener el 33% de los escaños de los diputados, y haciendo una toma brutal del poder, gracias al apoyo del presidente de la República, al que un general, que fue el gran aliado de Hitler en el primer golpe de Estado, el Putsch-Kapp, que intentaron dar en 1923, el general Ludendorff, fue su gran aliado, fueron juntos a la cárcel. Y cuando el presidente, von Bismarck, no quiero confundirme porque no tengo un día hoy muy bueno y mi memoria me puede fallar. Pero cuando von Bismarck le da el cargo de dirigir el gobierno, le dice, se arrepentirá usted en su tumba, clamará por haber permitido el acceso de poder, al poder de este hombre que es un mentiroso, es un infame, un miserable y un engañador. Más o menos las palabras eran aproximadamente estas. Cuidado, Ludendorff, no él, sino su esposa, su segunda esposa, su joven esposa, había tenido mucho que ver. Les estoy hablando de cosas que no aparecen, solamente vamos a poner una foto de Ludendorff, mucho que ver con lo que se tejió en Alemania, porque ella fue uno de los líderes ariosofistas que celebraron a principios del siglo XX rituales con sacrificios de sangre en los campos alemanes para invocar el retorno de los dioses. Y los dioses, es decir, los espíritus germánicos de la guerra, volvieron, y vaya si volvieron, vamos a ver cómo volvieron. Volvieron con toda su fuerza, se encarnaron en un individuo que era Adolf Hitler, el principal espíritu, Odín, Botán. Esto no es una cosa que diga un loco como yo, no, es lo que dice Carl Gustav Jung, el discípulo herético de Freud, padre del inconsciente colectivo, de los arquetipos, de la sombra, ese aspecto oscuro de nosotros mismos que se ejemplifica en la Alemania de Hitler, en la Rusia de Stalin y en otros sitios, como en la parte oscura emerge y toma a todo un pueblo. Pues Jung, que no había sido precisamente antinazi para nada, por el contrario, Jung, como tuvo una separación muy brusca de Freud, precisamente por el tema paranormal, porque Freud le parecía inaceptable, y en un viaje en barco que hicieron a Estados Unidos tuvieron una discusión feroz en la cual se manifestó uno de los fenómenos de poltergeist o psicoquinesia espontánea, no recurrente, en este caso recurrente en torno a la figura de Jung, porque en torno a la figura de Jung se dan docenas de episodios muy poco conocidos, pero que están documentados. Él tuvo momentos tormentuosos, pero en su vida, hasta su muerte, en su muerte ocurrieron fenómenos, vamos a decirlo así, de psicoquinesia en torno a su casa, cosas tremendas. Pues bien, Carl Gustav Jung resulta que fue nombrado vicepresidente de la Asociación de Psicoanalistas Alemanes cuando a los judíos les habían echado y cuando el presidente era un nazi de primera clase. Es decir, no era alguien propenso a criticar a Hitler, pero empezó a ver
que la cosa se ponía muy gris. Lo vio antes que otros. Vamos a ver cómo grandes alemanes que habían dado su vida, no la habían dado, pero habían estado a punto de darla por la guerra, de repente se dieron cuenta de que Hitler era la encarnación del demonio. Entonces, hombres estos, como el místico von Stauffenberg, que es el protagonista el que interpreta a Tom Cruise en la película Valkyria, como él, que era discípulo de Stephen George, que era un poeta y místico alemán muy imponente, muy germánico y muy con la idea de que el pueblo alemán estaba llamado a hacer grandes cosas, pero él de repente ve que su maestro, Stephen George, que era la cabeza del círculo cósmico, que era sobre todo una agrupación de jóvenes de alta clase, aristócratas en su mayoría, muy a la griega, son muchachos, y había sido, después de una figura que a él le parecía la encarnación textualmente de Dionisos, se murió este jovencito y tomó como el nuevo Mesías a Stauffenberg. Dijo, Stauffenberg está llamado a hacer grandes cosas. Vaya, se estaba llamado. No sé quién ha visto la película Valkyria, en la que intentan matar a Hitler. Bueno, parece que por lo menos la mitad de la sala. Entonces, estuvo a punto de acabar con Hitler. Lo que pasa es que no lo logró él, como ves, salen muy deformados, o sea, hay que plegar, pero yo no entiendo por qué. Es un problema de la pantalla, porque en mi ordenador estaban bien, o sea, no sé, es un problema de que en cada ordenador hace falta, en este salen totalmente deformadas. Da lo mismo con que se vea, si lo importante es que las caras no sean deformes. Bien, la cuestión es que Stauffenberg fue solo uno de los 20 y tantos intentos de atentado contra Hitler. Todos fallaron, algunos muy famosos, como los de la Rosa Blanca, unos muchachos, unos jóvenes, verdaderos patriotas alemanes, católicos o al menos cristianos, que veían lo mismo, que Hitler era la encarnación del demonio e intentaron librar a su patria y al mundo de ese ser. Os decía, vamos a hablar de todo esto, claro, sin olvidar, decíamos protagonistas, sin olvidar que no como opinión mía, sino de dos grandes seres, para mí uno de los grandes maestros espirituales, de los mayores maestros espirituales y sobre todo ideólogos que ha habido en el siglo XX, que es Sri Aurobindo Ghose. Perdón, no sé quién conoce a Aurobindo. Poquitos, muy poquitos. Bueno, Aurobindo le da lo mismo, si la cuestión es, se ve tan deforme todo, que la cuestión es que las caras no se vean con cara de tomate. La cuestión es, un poquito agrasado, pero vamos, tampoco te molestes mucho. La cuestión es que Aurobindo y su compañera madre, que cada uno merecería una conferencia, os voy a contar, mientras que montan esto, por qué. Los dos vieron, pero sobre todo madre, que era una mujer, era quizá una de las mujeres, por no decir la mujer. Yo he estudiado muy a fondo la historia del ocultismo. Uno. Dos, he tenido la suerte de ser iniciado en una corriente, para nada ni en un grupo ni en una secta, en una corriente, es decir, iniciación libre, no la merecía, pero en su momento tuve esa oportunidad, en lo que yo llamo como corriente la tradición cósmica. Bien, tanto Stephen George, que era el maestro de von Stauffenberg, era también, no él, en un grupo anterior que él había estado, eran los cosmistas en Alemania, como existían los cosmistas en Rusia, que fueron los padres de la idea de la carrera espacial, pensaban en un futuro en el que el ser humano volviera a su hogar, a las estrellas. Tuvieron una influencia enorme. Por ejemplo, el padre del cosmismo ruso tuvo una influencia enorme en los grandes escritores rusos. Dostoyevsky, sobre todo, fue un discípulo suyo. Pero, paralelamente, hubo un movimiento, por decirlo de alguna manera, ocultista, en Occidente,
que los estudiosos de sociedades secretas lo consideran erróneamente la sociedad secreta más poderosa del siglo XIX. Y digo erróneamente porque no era una sociedad secreta. Sin más, su maestro, que es uno de los maestros ocultos de Blavatsky, que es una mujer excepcional, pero dentro de su fantasía, ella fantaseaba mucho, cuando habla de los Mahatmas, de los maestros muy diversos, uno es Max Theon, que era un judío, que había estado mucho tiempo en Egipto, ahí conocía a Blavatsky, y que luego creó lo que se llamaba la Hermandad Hermética de Luxor. La Hermandad Hermética de Luxor, algunos de cuyos escritos se han publicado recientemente, me refiero a los últimos 20 años, en inglés y en italiano, era un movimiento, para que se hagan una idea, luego lo transformó en una cosa que se llamaba la Revista Cósmica y el Cosmismo. Por lo mismo, porque era la tradición cósmica. Pero para que se hagan una idea de la potencia que tenía esto, todos los grandes ocultistas, vamos a decir positivos, del siglo XIX, o fueron discípulos de Max Theon y de la Hermandad Hermética de Luxor como Papus. Él fantaseaba y él lo quería, claro, lo planteaba como eso era el Sancta Sanctorum. Como por otro lado, en Estados Unidos, el personaje más extraordinario que podrían encontrarse en los Estados Unidos de Abraham Lincoln, amigo íntimo de Abraham Lincoln, el mulato Pascal Beverly Randolph, descendiente de los Randolph de Virginia, que fueron héroes prominentes en un bando y en otro de la guerra revolucionaria o de secesión, de liberación, de independencia americana, como también era descendiente de Pocahontas, de la princesa Pocahontas, que se había casado con un discípulo de otro esoterista, de un gran maestro esoterista de Francis Bacon. Bien, este Pascal Beverly Randolph, cuya obra más conocida, la única que ha sido traducida al castellano, es Magia Sexual, este hombre era un personaje extraordinario. Él creó una orden Rosacruz con un triunvirato, y el triunvirato Rosacruz era, él estaba en la cúspide y los otros dos ángulos eran Abraham Lincoln, que yo creo, por lo que he estudiado, el que menos sabía del tema, pero era un apasionado, y el otro era el general Hickok. El general Hickok, que le habrán oído todos, habrán oído hablar de él, tenía la mayor biblioteca alquímica de toda América, alquimista, digamos. Era un Rosacruz prominente. Bien, con esto les estaba un poco dando la dimensión. ¿Qué ocurre? Max Theon, que es el que inventa todo esto, en una residencia que tiene con su mujer, que era un personaje extraordinario, la mujer era una inglesa, cuyo hermano era el gran divulgador del Tantra al nivel más serio en Occidente, firmaba como Arthur Avalon, realmente era un lord, tenía un nombre más complejo como la mujer, y tenía relación con todos los grandes esoteristas, como muy amigo, por ejemplo, de Julius Evola, el mago del fascismo. Julius Evola tomó todos los conceptos de la magia sexual, del tantrismo de este hombre y de Avalon. Bien, la cuestión es que primero con su mujer y luego con esta otra mujer, jovencita, que se va a ir a la India y que va a estar allí con Aurobindo, les entrena a un nivel increíble para, vamos a decirlo así, desprenderse del cuerpo. Cuidado, esto es confuso, porque hay varios conceptos. Sería materia de una conferencia por lo menos, no voy a meterme en ello. Porque hay varios conceptos relacionados con la conciencia y con otros cuerpos sutiles, al menos 3 conceptos distintos, que corresponden a lo que vamos a decir un desprendimiento. Es decir, uno con la conciencia puramente, por decirlo así, que es lo que permite la visión remota, entre otras cosas, es decir, el desplazamiento instantáneo de la visión a cualquier lugar del espacio en principio y del tiempo también, aunque lo del tiempo es más complejo, al menos al pasado. Pero otro concepto es lo que llamamos en Occidente el cuerpo astral y el otro el cuerpo etérico. Bueno, la cuestión es que les entrenaba a trabajar en otros planos, de una forma increíble. Hay, en castellano, una biografía en 3 volúmenes de Madre, publicada por Editorial Edad, donde se cuentan, en inglés hay biografías en 7 volúmenes. Solo un volumen
está dedicado, porque Madre es un personaje excepcional, está dedicado a Madre la ocultista. ¿Cómo? Ese entrenamiento fue fundamental, porque ella era capaz de viajar por los planos sutiles y de ver lo que hay más allá de las apariencias. Sí, eso te da la referencia de que si yo salgo así, la imagen no está bien. La cuestión es que, ¿por qué os comentaba todo esto? Porque Madre lo que detalla en un libro muy interesante, que es Más allá del hombre, sobre Aurobindo y Madre, lo podéis encontrar en castellano, en la Fundación Esilia Aurobindo de Barcelona, detalla bien toda la historia de cómo ella viajaba a planos sutiles y veía cómo Hitler era poseído, por momentos le visitaba, lo reconocía y le permitía que se incorporara a él, por un Asura, que es una de las grandes fuerzas oscuras que hay en el planeta Tierra. Pero simultáneamente ella veía como Stalin era peor todavía, peor hasta cierto punto, porque no engañaba a nadie, solo atemorizaba. Es decir, Hitler sí engañaba, porque era el individuo normal, que le gustaban los niños, los perros, hasta que de repente era poseído por esa fuerza sobrehumana. Stalin era, otro ser, pero de mal cristalizado ya. Y fueron los dos grandes peligros, primero uno y luego otro. También Stalin, un engañador, vamos a ver cómo engañó hoy a alguno de los grandes personajes de esta contienda mágica. Y lo que os quería decir es que, por un lado, por otro, visiones muy diversas veían cómo Hitler era eso, pero cuidado, cuando Hitler desapareció, quedó Stalin. Nos cuenta otra fuente distinta, que es Alice Bailey, que es como la canalizadora, por decirlo de alguna manera, telepática del tibetano. Perdón, ¿quién conoce al menos el personaje de Alice Bailey, si no os importa levantar la mano? Bueno, hay algunos, es complicadito, pero la cuestión es complicadito porque hay que explicar más. Pero ella canaliza a un maestro de sabiduría que, según mis investigaciones, yo he investigado un poquito, me queda por pasarme mucho tiempo, muchos días en varias fundaciones o bibliotecas en Estados Unidos, en la biblioteca Ballas, que era el vicepresidente de Roosevelt, un gran esoterista, en la biblioteca Roosevelt, y muchas horas, miles de horas de investigación para tener el cuadro completo. Pero lo importante es saber que desde cualquier punto de vista, perdón, porque me he perdido, estaba pendiente de esto y ya me he ido de un lado para otro, desde cualquier punto de vista, incluido el de Alice Bailey consideraba que el tibetano, ella no explica mucho, pero realmente yo puedo comprobar cómo el tibetano, el personaje que había antes de morir o dejar este plano al menos, acompañaba a un protagonista importante de esta guerra mágica, que es Nicholas Roerich, un personaje fundamental, lo vamos a ver. Era el gurú secreto, o no tan secreto, se hizo muy público, se dijo siempre de Ballas, el vicepresidente de Roosevelt, y utilizaron las famosas guru letters, las cartas al gurú, para impedir, primero, que fuera quien, optara a la última vicepresidencia con Roosevelt en el 44, y por lo tanto fuera el siguiente presidente de Estados Unidos. Y luego también se utilizó más tarde en una campaña que hizo por su cuenta. Cosas así podrían haber cambiado la historia. Vamos a ver quién era Ballas. Ballas, que es el responsable con su maestro Roerich, de que en el billete de $1, ustedes han visto esos símbolos que los conspiranoicos, yo me incluyo entre ellos, dignamente yo, me vanaglorio, pero documentadamente de haber inventado esa palabra que luego ha tenido éxito a nivel internacional en los años 80, haberla puesto por escrito, pero realmente los conspiranoicos que se pasan dicen, ahí hay una conspiración Illuminati. No, vamos a ver cuál es el origen y por qué
poner ese sello, el gran sello de los Estados Unidos, en un billete de $1. Porque el problema que hay con la conspiranoia anti-Illuminati, pero reptiliano o antirreptiliano, los Anunnaki y todo eso, es que sobre una pequeña base de realidad montan todo un mito que además no se puede tocar, porque cualquiera que lo toque ya es Illuminati, sionista, y si no eres nazi, si no eres sionista, ya está, ¿no? Vamos con ello. Entonces, ¿qué ocurre? Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a darle un aplauso porque se lo merece. Vamos a ver toda esta historia, pero les decía que el tibetano era otro de los que decía que a través de Hitler, perdona, ¿no te importa acercarme a unas revistas que hay ahí? Discúlpame, porque ahí tengo algunos datos, que a través de Hitler y de los hombres que le rodeaban, decía el tibetano, operaba la logia negra, él lo llamaba así, y que lo hacían a través de un grupo de monjes tibetanos de la línea Bonpa, o Bonpo, que son los herederos del chamanismo, son los bonetes negros. Se diferencia por el color de los gorros, son los bonetes negros. Bueno, luego podemos ver quiénes eran. Exactamente, el tibetano decía lo siguiente, que a través de 7 grandes personajes del nazismo, que eran la mayoría de los conocidos, pero había otros menos conocidos, como von Ribbentrop, esta logia negra, es decir, las fuerzas que desde otro plano actúan sobre la tierra, habría como una logia blanca a la que pertenecería el tibetano y otros maestros, y como una logia negra. Por decirlo, él le llama logia, otros hablan hermandad, se habla de muchas maneras. Es de alguna manera, digamos, por decirlo así, la blanca o la hermandad, con muchas diferencias, a diferencia de lo que dice la gente que ve esto todo con una óptica muy espiritualista, con serias diferencias, con mucha frecuencia y más en momentos como los actuales, entre los maestros o los adeptos que forman parte de eso, es decir, a veces hay serias diferencias de criterio. Y por lo tanto los enfoques de los discípulos que siguen una u otra línea difieren notablemente, pero en lo esencial no. Y lo esencial, decía el tibetano, era que la logia negra, por decirlo de alguna manera, a su vez, por ampliar un poco el marco, dentro de esa tradición cósmica, se cree que la hermandad, otro le llama Alice Bain le llama la jerarquía, que lo considera un mal título, porque la jerarquía es como que son los jerarcas y los demás los discípulos, no, porque ellos son los de la mano abierta, es decir, su vía es la vía del amor, no es del puño cerrado, es decir, es la vía de la expansión, no de la contracción, es la vía del amor, no la vía del poder, es la vía de la magia blanca, no de la magia negra, que es la del tomar, la de hacerme con lo de los otros, en lugar de compartir. Pero la idea que da el tibetano es que llega a tal punto la situación, no solo por la guerra, sino por lo que se va haciendo paralelamente a la guerra, que en el año 42, según el tibetano, la hermandad, o la logia blanca, como le quieran llamar, se plantea seriamente abandonar la tierra, ir a otro plano. Cuando digo abandonar la tierra no sé a qué se refieren, pero consideremos que en la tradición cósmica lo que se acepta es que esa hermandad es, a su vez, digamos, la voz terrestre en un parlamento, vamos a decirlo, cósmico. Cósmico, por decirlo de alguna manera. Que el gran referente espiritual de la Tierra y energético de la Tierra es la estrella Sirio. Bueno, es un sistema binario, una de las 2 estrellas Sirio. Esa es un poco la idea. Entonces se planteaban dejar la Tierra porque la Tierra podría ser un abismo de oscuridad total, podía caer en un estado de esclavitud. ¿Qué interés puede tener para nosotros esto en este momento? Que era lo primero que les tenía que haber comentado. Todo. Porque
desde mi punto de vista, ya hablo de hipótesis, no de interpretación de hechos pasados, de la que yo soy muy convencida, como lo que les voy a contar. Desde mi punto de vista, la humanidad se encamina de nuevo hacia eso. Y se encamina guiado por los lodos generados por los polvos que dejaron en la caída del nazismo. Alice Bailey, hablando el tibetano a través de ella, lo expresó muy claramente, y lo han expresado otros muchos, lo han expresado todos, guste o no guste. Le valió a Alice Bailey haber sido insultada como nazi, nunca, todo lo contrario, pero como antisemita, porque ella planteó, no ella, el tibetano a través de ella, aunque siempre un canal de forma, lo que le dice la voz que le habla, que los grandes peligros eran los nacionalismos, es decir, nacionalismos porque son separatistas, y porque la hermandad, vamos a ver, lo que ha gestado y ha apoyado a lo largo de los siglos es la creación de grandes federaciones. La hermandad y sus enviados, por decirlo de alguna manera, sus avatares encarnados en cuerpos humanos, o discípulos, con errores, a veces con errores muy graves, como Abraham Lincoln, pero no, Abraham Lincoln es de otra época, como George Washington, como Franklin Roosevelt, o sobre todo como el gran Lafayette, Marqués de Lafayette, que con 16 años, siendo el hombre más rico de Francia, siguiendo, no la petición, pero oyendo hablar a su maestro, al que conocemos, ese noble, gran noble, nacido en Madrid, al que conocemos como el conde de Saint-Germain, cuando no era su título nobiliario, ese gran maestro, insisto, nacido en Madrid, e hijo, digamos, ilegítimo, de la mujer de Carlos II el Hechizado y de el hombre más rico de Madrid, almirante de Castilla, etcétera. Pues bien, cuando su maestro le oye hablar y les explica a él y a otros lo importante que es la gestación, poner una semilla en América, porque será la semilla del nuevo mundo, él se va para allá, fleta con otros jóvenes 3 barcos, llegan medio muertos, pierden al menos uno de los barcos, no sé si 2, ahora no recuerdo, y no es nada el aporte, pero el aporte para los héroes americanos, que guiados por unos pocos iniciados, luchan por la independencia, que es más importante que la independencia, que es poner la semilla de un nuevo mundo en América, semilla que luego ha sido pisoteada y pudrida por otros. En ese momento, cuando llegan, aquí llega Lafayette, es una inyección de ánimo la que le da a los americanos y retoman, nada más llegar Lafayette, en la batalla de Brandywine, el 11 de septiembre de 1777, fecha importante para ese Lafayette, que murió a los 77 años y que cada múltiple de 11 en su vida hay un evento importante, da su primera sangre. Ese Lafayette, que era tan amigo de George Washington, que la mujer de Washington teje con sus manos el mandil de masón de Lafayette. En aquella época todos estos eran masones, lo cual equivale a no decir nada. Cuando se habla de masonería, se habla con un grado notable de ignorancia de cuál es el trasfondo de ese concepto. Porque hablar de este es masón es como decir este es cristiano. Hay cristianos de todo tipo, ¿verdad? Hay buenos cristianos, buenísimos cristianos, como estos que están dando su vida por ayudar a los demás en cualquier lugar en el tercer mundo, con los refugiados donde sea, la Madre Teresa, el Padre Ángel, tantísima gente, como hay otros horribles que mataron a gente, quemaron a gente, torturaron a gente por puro sadismo. Bien, dentro de la masonería, y hay corrientes muy diversas, los ortodoxos, los protestantes, los católicos. ¿Qué ocurre? En la masonería ha ocurrido lo mismo. Es como un concepto, es como algo muy abierto, con líneas muy diferentes en su origen, como era la masonería escocesa original, que se remonta al menos al siglo XIII, como luego es la masonería inglesa o rito de York. Son cosas muy diversas. ¿Qué ocurre? Que otras auténticas sociedades secretas o escuelas
utilizan la masonería como una forma de encubrirse y de que no se les vea. Y a sus discípulos o los sacan dentro de la masonería o los mantienen ahí. Es decir, hay una logia donde hay un maestro. Por ejemplo, el llamado conde de Saint-Germain, que insisto, tenía otro montón de títulos nobiliarios, pero es que no quiero ahora deciros erróneamente, se le ve con uno de esos títulos nombrando gran maestre del capítulo del rito templarista dentro de la masonería en Francia, en el sur de Francia, en Languedoc, a Benjamin Franklin. Es decir, esto nos da un poco la dimensión, nos estamos yendo muy lejos, pero demasiado lejos. Entonces voy a retomar y voy a empezar. Les estaba un poco dando la dimensión de que todo es demasiado tremendo, de que estamos hablando de conceptos muy amplios y verán que yo hablo desde la creencia. Es decir, ¿por qué creencia? Porque si yo no solo he sido iniciado, sino he vivido una serie de episodios, pero además he estudiado, he investigado hasta la saciedad, no me he conformado para nada, porque el único verdadero maestro que tuve, luego he conocido a muchos, pero el maestro en este sentido espiritual, primero, ante todo me previno contra el ego humano como la mayor trampa. Segundo, no está en este plano, por lo tanto no puede tener ninguna ascendencia con su ego hacia mí. Pero segundo, siempre me enseñó a cuestionar hasta lo último que me dijera y a investigar, y solo me daba el comienzo de los hilos para que yo descubriera el resto, y he descubierto no toda la madeja, pero voy tirando de la madeja. Bien, les decía que esto es una guerra cósmica, me imagino, sí, para abajo. Y por empezar en algún sitio esta historia, en los 40 minutos, 45 que nos quedan. No, pero lo que quiero es que haya coloquio. Tenemos que salir de aquí a las 9, ¿no? No, hijo, no, a las 8:30. ¿Hay que salir a 8:30? ¡Uy! Perdón, es que hay un error, Sol, que tú me has dicho hoy, que no era 7:30 la conferencia. 7:15. ¿Pero es este año o otros años también? No, este año. Yo digo, claro, y mi gran error era ese. Bien, Mira, entonces, perdón, tienes en 10 minutos y 10 de coloquio. en un cuarto de hora termino y tenemos esos 10 de coloquio. Luego os quiero decir que a quienes queráis comentar, más preguntas o lo que sea, fuera, me voy a quedar a vuestra disposición el tiempo que necesitéis. Lo digo fuera, por supuesto. Bien, volviendo al tema. De alguna manera, donde quería haber comenzado la historia es un 11 de septiembre de 1941, es decir, exactamente 70 años antes del ataque sobre el Pentágono y sobre las Torres Gemelas. Ese día está en la planificación de lo que va a ser el Pentágono, y fijémonos lo que es el Pentágono. El Pentágono es una forma de 5 y tiene 5 hileras de edificio en cada uno de los 5 lados. Luego lo vamos a ver. Y ven que tiene una estrella de 5 puntos, o sea, de 5 puntas en el centro. Pues bien, ese día es el elegido por 2 grandes iniciados, ahí lo ven, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 hileras de edificios con esa estrella en el centro. ¿Quiénes han diseñado esa forma? 2 iniciados. Roosevelt y Wallace. Wallace ha sido su ministro de Agricultura desde la primera elección de Roosevelt, que, si no me equivoco, es en el año 32, después de la Gran Depresión. Ellos tratan de levantar una América que más hundida no puede estar. Pero hay una vinculación tan fuerte que vamos a ver por encima entre ellos, que en las elecciones del año 39 lo lleva en su ticket como vicepresidente. Esa es una de las imágenes de esa campaña. Y vamos a ver ahora quién es cada uno de ellos. La cuestión es que ellos, sobre todo Roosevelt, pero también con la ayuda de Wallace y con la ayuda de otros iniciados que hay dentro de su gobierno, como veremos luego, Cordell Hull, que va a recibir en el futuro el premio Nobel como gran promotor de la ONU, y que ha sido el hombre que durante más tiempo en la historia de Estados Unidos ha servido primero como secretario de Estado, es decir, lo que
ha sido Hillary Clinton durante mucho tiempo. La segunda figura más importante después del presidente, aunque en aquel momento la segunda era el vicepresidente. Pero porque no lo elegía el partido, lo eligió el propio Roosevelt. Y Roosevelt puso esa condición al partido, aunque en la última elección no se lo permitieron. O sea, y ya le pusieron todo tipo de trampas. La mujer, con la que no se llevaba nada bien Roosevelt, no se lo perdonó nunca, porque ella era una devota admiradora y amiga de Wallace, de la mujer de Wallace y de el que había sido su maestro Reynolds. Pero la cuestión es que elige muy claramente como gran centro de la defensa de Estados Unidos, de un Estados Unidos que se va a convertir después de eso en la primera potencia mundial, pero que no lo había sido en absoluto anteriormente, la forma mágica, digamos, del pentáculo y el pentágono alrededor. Es el mayor instrumento de defensa. En magia, magos blancos y magos negros utilizan la estrella de 5 puntas y el pentágono como defensa. Es una defensa mágica. Una defensa mágica que vamos a ver al final se rompió el 11 de septiembre del 2001. Para que nos hagamos una idea, Roosevelt estaba metido en todas las movidas, digamos, relacionadas con la masonería. Por ejemplo, los Shriners, que es la orden más polémica, se ha dicho que son los Illuminati, que es una orden que tiene que ver, teóricamente se remonta a Arabia, a las escuelas arábicas más a fondo, y ahí vemos algunos Shriners famosos que son, el primero es el general MacArthur, el segundo Harry Truman, el que va a suceder a Roosevelt, el director del FBI, Gerald Ford, y abajo Roosevelt, Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres que llegó a la Luna, John Wayne y Glenn Ford, algunos de los Shriners famosos. Además de Schreiner, bueno, me ha faltado otra cosa, él pertenecía a otras historias. Pero lo importante es que aunque lo elige como uno de sus ministros, o se le llama allí secretarios, ministro de Agricultura, él traba una amistad tremenda con Wallace. Wallace, les recomiendo que miren, descarguen a través de YouTube una serie que ha emitido 2 veces maravillosa, dos veces al menos, que es la historia de los Estados Unidos contada por Oliver Stone y por un gran historiador americano. Hay un libro muy voluminoso publicado en castellano, se lo recomiendo vivamente, pero la serie, porque en la serie cuando vean moverse en un episodio y otro, porque a los dos, a Oliver Stone le entusiasma Wallace, porque es un hombre que entusiasma a cualquiera que le conozca. Era un hombre lleno de vitalidad, era un hombre que no solo había hecho yoga, sino practicaba gimnasia todos los días, era deportista. Durante la guerra dijo que una forma de contribuir, de estar en guerra también, era que todos los trabajadores en Estados Unidos, al menos había orden de que todos los empleados públicos hicieran gimnasia todas las mañanas para mantenerse en forma. Él era científico, era un gran biólogo, venía de una familia de biólogos. Su padre y su abuelo habían sido secretarios también de agricultura. Editaban la revista Wallace Farmer, el granjero de Wallace, que llegó a tener hasta 300.000 ejemplares de venta dirigida a los granjeros. Era multitud de cosas, o sea, tenía formación en todo lo que quieran. Era espiritualismo, orientalismo, todo lo dominaba absolutamente todo. Bien, ambos eran grado 32 del rito escocés antiguo y aceptado. El grado 33 es otra cosa y ese lo fue Truman. La cuestión es que ellos, a partir del crack del 29, que hunde Estados Unidos en la miseria, ahí es cuando es nombrado secretario de Estado. La revista Time le dedica la portada por sus éxitos. ¿Qué ocurre? Traza un plan para rescatar a los campesinos de Estados Unidos que habían quedado en la miseria más absoluta. Miles de campesinos se habían colgado de los árboles por una situación económica un poco complicada, porque tenía que ver con la base de la crisis, es decir, había habido superproducción para atender primero las necesidades de la Primera Guerra Mundial y segundo de la posguerra, pero de repente ya no había necesidades y el stock se había parado. Y pobre gente se quedaban
con los alimentos sin nadie que se los comprase. Él rescató con un plan revolucionario de la nada a los granjeros. Tenía un mérito excepcional, y es que él no era un demócrata como Roosevelt del Partido Demócrata, sino era republicano. Vamos a decirlo, es absurdo decir derechas e izquierdas porque ese concepto no tiene ni pies ni cabeza. Hay, digamos, izquierdistas y derechistas en los dos partidos, pero él era republicano. Aún así Roosevelt lo lleva a su lado. Y, por supuesto, Wallace es millonario, pero no se comporta como un millonario por familia, pero millonario a costa de trabajo. Es el padre del movimiento ecologista de la agricultura verde. Cuidado, lamentablemente también el padre de los transgénicos, porque él, que es un científico que hubiera merecido probablemente el premio Nobel como biólogo, él desarrolla el maíz transgénico basándose en lo que hacían los antiguos aztecas y los antiguos mayas. Un hombre extraordinario, llegó a hablar 9 idiomas. Para que se hagan una idea del liderazgo que ejercía, entusiasmaba a la gente. Él hablaba no de una nueva era, sino de la era del hombre común. Es decir, él lo que prometía es un puesto de trabajo para cada norteamericano, y casi lo consiguió. ¿Deben los granjeros vivir? Dice sí, a causa de que han confiado en el liderazgo en Washington, que era el liderazgo de los dos. Perdón. La cuestión es que ahí entra un tema, y es los secretos del billete de dólar. Ahí tenemos a dos de los personajes que influyen en eso, que son Reritz y Manly P. Hall, que es un ocultista que muy joven escribió en la mayor compilación de ocultismo en el año 20, que está traducida en castellano y prologada por Javier Sierra. Bueno, tiene una frase en Martínez Roca, se llama Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Os lo recomiendo porque, aunque es un libro escrito hace un siglo y por un hombre joven, este era un personaje excepcional. Ellos influyeron notablemente en Roosevelt y en todos los que había alrededor. ¿Para qué? Para plantar el sello de los Estados Unidos. No vamos a tener tiempo, como quería, de enseñarles los secretos del sello. Pero todo el sello es un talismán que tiene que ver, está creado por los fundadores de Estados Unidos poco tiempo después. Tiene que ver con el 13 porque había 13 colonias, con el ojo que todo lo ve, pero el 13 y el 7 se repiten hasta la saciedad. Se repiten uno y otro 13 y 7 veces a lo largo del sello. Y el billete en sí está lleno de secretos. Hay hasta un búho que es un símbolo esotérico muy importante. Ahí tenemos, insisto, no hay oportunidad, pero tenemos, le vemos con 13 ramas, con 13 hojas en la rama de olivo, con 13 flechas, con 13 estrellas que representan a los 13 estados, con otras 13 estrellas alrededor, con 32 y 33 alas en cada una de las dos alas, 32 y 33 plumas, con 7, creo que eran 3, 4, 9 plumas abajo. Bueno, ¿por qué se concibe eso? ¿Y quién concibe eso? Lo conciben por influencia de Reritz, de este hombre, de su maestro. Lo conciben tanto Wallace convence al secretario del Tesoro y a su vez al presidente. ¿Por qué? Porque la idea es que cada americano en un tiempo de penuria, hablamos de 1932, pueda tener un talismán en cada bolsillo. Tanto Wallace como Roosevelt son firmes seguidores, sobre todo Wallace, del secreto, lo que hoy llamamos el secreto, que los grandes promotores del secreto eran gente de su época, algunos de los cuales conocía personalmente. ¿Quién conocía el Kybalión? ¿Sabe lo que es más o menos? Bueno, el Kybalión fue escrito por 3 iniciados, que eran 2 norteamericanos y una inglesa, bueno, 3 angloparlantes. Y tenían mucho que ver con esto, y ahí exponen todas esas enseñanzas. La cuestión es, luego, si a alguien le interesa, en el coloquio le puedo dar más detalle de cualquiera de las cosas que cuente. La idea, no solo de eso, de multitud de libros de aquella época, era que uno atrae en aquello que piensa y aquello que visualiza. Entonces, la idea es
un talismán que atraiga riqueza a cada norteamericano. ¿La atrajo? Sí, definitivamente sí. ¿Sirvió el rito fundacional del Pentágono? Definitivamente sí. Ese rito, esa misma tarde, Roosevelt por primera vez lanza el primer speech agresivo contra los ingleses. El pueblo americano no quería que entraran en la guerra, sobre todo, digamos, con el liderazgo de Lindbergh, que era un pro-nazi absoluto, pero los que sí querían eran Roosevelt y Wallace, por razones económicas, pero también por derrotar al mal, sobre todo Wallace. La cuestión es que esa misma tarde que hacen el rito del Pentágono, él dice que un submarino alemán ha atacado un barco americano. Y pocos días, 2 meses después, tiene lugar el ataque de Pearl Harbor, con lo cual claramente Estados Unidos entra en la guerra. Pero ciertamente el dólar no se convirtió en patrón internacional, en lugar de patrón oro, hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Bien, de Revich no vamos a poder hablar mucho, pero les diré que era un pintor ruso que viajó por Oriente bastante, que yo les voy a contar lo que hay detrás de lo que se cuenta de Revich. Su mujer, Elena Revich, que era una mujer excepcional, la vamos a ver por aquí, bueno, luego la veremos, canalizaba, era una buena telepata y canalizaba las enseñanzas de varios maestros. El Moria, sobre todo el Moria, que era un maestro en la misma línea que el tibetano, cuidado, que el tibetano después, porque el tibetano en cuerpo físico acompañó a Revich en alguna de sus expediciones y le tenemos fotografiado frente a las pirámides con Revich. Le tenemos junto con otros, hay varios orientales, solo hay que saber cuál era su identidad. La cuestión es que el símbolo de Revich es eso, es la bandera del pacto Revich. ¿Qué significa eso? Eso es el símbolo de Shambhala y es el símbolo de la piedra Chintamani. Shambhala, todos habréis oído hablar del concepto, es como otro plano, otro mundo, algo legendario. Tendríamos que dar una conferencia sobre Shambhala, algo que existe en otro plano y que se supone que tiene su ubicación en Asia Central, pero insisto, es otro plano, otro reino. Nicholas Revich escribió un libro, Shambhala, que se tradujo en castellano en una colección que dirigía Isidro Juan Palacios, donde cuenta sus andanzas por el corazón de Asia. Él hace 2 expediciones, una en 1923, financiado ¿por quién? Por sus discípulos norteamericanos, muchos de ellos millonarios, y de otros países. Y en esa expedición lo que aseguran es que la intención de esa expedición es devolver la piedra Chintamani, que es eso que hay ahí, simbolizada por esos 3 círculos, a Shambhala. La idea de la piedra Chintamani es una piedra sagrada de gran poder, como un gran atractor del bien, que la leyenda dice que desde que bajó hasta la tierra en una piedra cósmica procedente de Sirio, esa es un poco la idea, y que desde hace milenios ha sido utilizada por grandes líderes como Gengis Khan, entre otros, que han logrado el poder de la nada gracias a que tenían eso como talismán. La cuestión es que lo que cuenta Revich es que los maestros, los Mahatmas, ceden la piedra Chintamani a otro iniciado, y es otra historia que podríamos seguir, que yo he seguido, quién, cómo y de qué manera llegó, para contribuir a la fundación de la Liga de las Naciones, que fue el primer proyecto de Naciones Unidas que fracasó. Entonces, una vez que la Liga de las Naciones en Suiza fracasa, la piedra de Chintamani debe ser devuelta a Oriente, y hacen esa exposición, entre otras cosas, para devolverla. Ahí tenemos dos de los cuadros abajo de Revich. El de abajo derecha es supuestamente con los maestros dentro de Shambhala y la piedra transportada por el caballo. Lo que decía también Revich es que Jesús había estado en Oriente y ahí Jesús en otro plano muestra al maestro Moria, al maestro de ellos, los símbolos o las huellas que había dejado Jesús en ese momento.
Bueno, voy a pasar por encima. Lo importante es que Reitz hace una segunda expedición a Shambhala, perdón, al corazón de Asia, a comienzos de los años 33, que es financiada por la Secretaría de Agricultura. Es decir, su discípulo Reitz, con la aprobación de Roosevelt, le financia un viaje cuyo motivo aparente es conseguir nuevas semillas. Como ministro de Agricultura le podía pagar, pero en el fondo lo que iban era a preparar la nueva era de la que Estados Unidos iba a ser, digamos, el portaaviones. La creencia que tenían y que expresan en sus cartas Roosevelt, Balas, es que iba a venir una nueva encarnación de Cristo, Maitreya le llamaban. Esa era un poco la idea. La cuestión es que ahí, en ese viaje, rompe relaciones con Balas. ¿Por qué? Porque Reitz, con sus hijos y sus pocos acompañantes, intentan organizar una sublevación en Asia. Porque su proyecto, el que le habían encargado la hermandad, era crear los Estados Unidos de Asia, o los Estados Budistas de Asia. Esta documentación, esto está muy bien documentado, tiene que ver con un proyecto americano en el que participaban otros países, que yo he podido localizar el documento, aparte que ya está documentado, en la biblioteca Roosevelt, y que en algún momento espero estudiar a fondo. Pero ciertamente, aunque a raíz de eso hay un conflicto enorme, porque dicen, va a organizar una guerra yendo en nombre de Estados Unidos, y le cierran las puertas, sobre todo Balas, que es el que tenemos abajo, a mano derecha, firmando, no quiere saber nada con él a raíz de eso, porque dice, me ha engañado. Él no entiende que le engañó porque tenía que cumplir una misión superior. Es como si le hubiera engañado George Washington o Benjamin Franklin. La cuestión es, pero él tiene una mente demasiado humana. Pero, pese a todo, aunque habían renegado de él, sigue adelante el pacto Reitz, que es crear una especie de cruz roja de la cultura, poner ese símbolo encima de todos los edificios donde haya cultura para que no se bombardeen. Y es firmado por todos esos países que están ahí. Lamentablemente no lo firmaron ni los alemanes, ni los ingleses, ni otra serie de países, y ya vimos lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto eran importantes Reitz y su familia. Por cierto, uno de sus actuales seguidores o fans es Putin. Otros han sido los primeros astronautas que han salido al espacio, que han llevado la bandera de Shambhala al espacio y la han mostrado. Ahí le tenemos con, antes de que se declarara la independencia de la India, con Nehru, Indira Gandhi, Reitz, y el otro señor que tiene al lado es un jovencito que se llama Mohamed Yunus, que es el creador de los microcréditos. Mohamed Yunus, premio Nobel por ese motivo, al que se le han hecho muchas críticas, pero no hay duda de que en su juventud él era pakistaní, era un seguidor de Hitler. Hemos hablado de Hitler, de la concepción que tenían Balas y Roosevelt acerca de él. Este es el maestro tibetano, es el dibujo que se hace de él, es su canalizadora Alice Bailey. Esta es Elena Reitz, que canaliza a su vez al Moria. Bueno, lo importante del tibetano, que todo nos puede sonar a fantasía, es, después de la muerte de Nicholas Reitz, su mujer no solo escribe varias cartas a Roosevelt, que Roosevelt mantiene toda su vida, hasta su muerte, en su casa de Estados Unidos, del Central Park, mantiene una efigie de Reitz, o sea, lo sigue considerando su maestro y su mujer más que él. Pero Elena Reitz le escribe varias cartas realmente fascinantes, que están en los archivos Roosevelt. No hay respuesta, se supone que la respondió a través de un intermediario para que no hubiera. Pero lo importante es que los dos hijos de Reitz, uno de ellos es este, y se casó con la prima donna del cine y del teatro y luego del cine hindú. Los dos siguieron siendo discípulos del tibetano, formaban parte de su ashram a un nivel telepático. Este es Cordell Hull, el creador de la ONU, ahí es la creación de la ONU. Terminamos ya, en 3 minutos terminamos.
Aurobindo y Madre, que ya les había comentado, cómo veían a Hitler, Aurobindo y Madre. Prometo terminar en 2 minutos. Stalin, ya les he contado antes la historia de Stalin, y lo que os quería comentar era que la Ouija es, lo que comenzó con una Ouija es la aventura de los hermanos Schneider, que fueron 2 de los medios más importantes y polémicos del siglo pasado. Pues bien, ellos y otro de los medios más importantes nacieron en un pueblo que entonces debía tener 10.000 habitantes, ahora tiene 15.000, que se llama Braunau am Inn, donde nació Hitler en esa casa. Es decir, Hitler venía de un pueblo donde en su misma época había 3 de los, vamos a decir, 60 medios más importantes. Es como que había algo en aquel pueblo que predisponía. Ahí le tenemos en su infancia, ahí le tenemos en el colegio, compañero del gran filósofo Wittgenstein. Ese es el padre von Lanz, que hemos hablado antes de él. Este es el creador de la revista Ostara. Ahí le tenemos a mano derecha como un cabo en la guerra. Ahí le tenemos en el hospital de Peshawar, donde comienza todo, en Peshawar. Él es herido, se dice que sufre una herida que es histérica por gas mostaza. Es internado. Resulta que todos los registros del hospital desaparecieron, por orden, obviamente, de Hitler, para que nadie supiera qué había pasado con él. Hay 2 versiones muy amplias. Una novela escrita por este judío, El Testigo se llama, y otra, que es El hombre que inventó a Hitler, escrita por el gran psicólogo David Lewis, es un gran especialista en comportamiento humano, que El hombre que inventó al Führer. ¿Cuál es la idea que exponen los 2? Este judío tuvo que suicidarse cuando los nazis conquistaron París, donde se había refugiado, porque entre las órdenes que tenían era automáticamente llevarle a Berlín. ¿Por qué? Porque él había contado en su novela y luego en esta otra, muy bien documentado, cómo este psiquiatra Edmund Foster, algunos días antes de su muerte, en 1933, justo cuando llega Hitler al poder y en la noche de los cuchillos largos, muere misteriosamente, que él le había sometido a tratamiento de hipnosis. Había desdoblado su personalidad y le había convertido en un medium, en alguien que tenía doble personalidad, que podía ser poseído por cualquier tipo de fuerzas. A la hora de ser poseído, son fotos, le vemos desde un individuo de nada, ahí le tenemos con su mostacho, en solo un año, cuando pasa por Peshawar, se va a convertir en un líder de masas, que llega al Partido Obrero Alemán. Ahí ya le tenemos cambiado, ahí llega, y en un partido que está creado por la sociedad Thule, y que tiene 52 miembros, él lo convierte en el Partido Nacional Socialista. Este es otro gran ocultista que también le cambió a través de sesiones, que es Dietrich Eckart. Dietrich Eckart tiene un diálogo entre Hitler y yo, pero de Moisés a Lenin, pero realmente él lo que dijo es, Hitler bailará, pero yo he compuesto la música. Y ahí le tenemos cómo crea de la nada el Partido Obrero Alemán, se convierte en un gran orador, en un líder de masas. Este es el general que dijo luego que había sido aliado suyo y que dijo que era una locura. El Papa Pío XII, no hay ninguna duda de que exorcizó en 2 ocasiones al menos a Hitler en ausencia, y lo testifican así, entre otros, Sor Pascalina, que era la mano derecha del Papa, y había 2 cardenales presentes. A él le tenemos como nuncio en Berlín, él conocía muy bien. Y ahí tenemos al otro cardenal que testifica eso y que dice textualmente, el gran cardenal alemán, que dice textualmente que Hitler está poseído por el diablo. Le tenemos en el momento en que nombra sacerdote a Ratzinger. El que está nombrando ahí es Ratzinger. Bien, la cuestión es, no voy a extenderme más, él es poseído por Odín, hay todo un recorrido posterior, están los del Círculo de Kreisau, la Operación Valquiria, sus amigos del Círculo de Kreisau. No me puedo extender más, quería haber hablado del ocultismo dentro de De Gaulle, con Churchill, todas las historias que tienen De Gaulle, Churchill, los ocultistas que utilizó en la guerra
Churchill, como Ian Fleming, el padre de James Bond, o este otro, de Gaulle, su relación con Pierre Plantard, el líder, digamos, el gran maestre del famoso priorato de Sion. A Plantard, tuve la oportunidad de conocerlo gracias a Colin Bloy. O sea, Colin Bloy, él te habrá hablado muchas veces de Colin Bloy, que estaba al tanto de todo, me dijo, él quería hacerse con gente aquí, que iba a estar en tales fechas en París, en Barcelona, y me citó en un sitio, bueno, fue una cosa muy surrealista, de la que yo al final salí sin saber nada, pero lo importante es que él tuvo una relación estrecha con De Gaulle. El general Patton, que se quería la reencarnación de otros militares anteriores. Otra historia que quedará para otra ocasión era el hermano de los miembros del Círculo Creusot que murieron ejecutados con Rommel y con tantos otros en aquel momento. Él murió en Madrid y las claves, alguna clave importante me la dio a muy corta distancia de aquí. El doctor Vicente Pozuelo, que fue médico de Franco, me contó una historia fascinante. La contaré en algún momento, sobre todo cuando me enteré de que su esposa haya fallecido, porque cuando la conté a la esposa me dijo, por favor, eso no se le puede contar a nadie, acerca de cómo, cuidado, él sabía solo una parte, yo creo haber descubierto el todo, cómo murió von Moltke. Moltke murió de forma misteriosa en Madrid. Él creía que su obligación era obligar a Franco a entrar en la guerra, y que para Franco eso le creaba un problema gordo. Lo que ignoraba es que von Moltke formaba parte de los conspiradores, y según Plantard declara antes, cuando viene a Francia, dice, nuestro maestro en Alemania, von Moltke, ha llegado como embajador a Madrid, es decir, formaba parte de toda una trama mayor. Bueno, este es Balas. Solo quería terminar diciendo que Balas fracasó, que el 11 de septiembre rompió la defensa mágica de Estados Unidos, el Pentágono, y que solo nos quedan las profecías que nos dejó Redis. Y es que si la Tierra no era transformada por los seres humanos y no se convertía y no se forjaba una edad de oro por las buenas, la edad de oro vendría por las malas. Digamos, el rey de Agarthy, de Agarthy, que es diferente a Shambhala, el rey de Oriente desataría su furia y purificaría la tierra. Yo creo que ese es un momento del que nos encontramos cercanos. Lo importante, en todo caso, digo una vez más, como en cualquier conferencia, es no perderse en toda la hojarasca, comprender que siempre la lucha no se libra fuera, sino en el fondo de nuestras conciencias, no perdernos con todo lo que ocurre en el exterior. Lo importante es despertar dentro de cada uno, saber que es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre el sueño y despertar en el fondo de nuestras conciencias. Nada más y muchas gracias. Es tan amplia como la filosofía del Sigfrido, la teutónica del Sigfrido, que es la que constituye todo lo que tú dijiste, es tan amplia como la judía. ¿Filosofía? Teutónica. No, vamos a ver, es una pregunta demasiado vasta. Yo te sintetizaría. No, me hablas de filosofía, no hay tal filosofía, es mitología. Claro, es que es diferente. O sea, es materia de una conferencia. Para hacerte una idea, me mezclas mitología, filosofía con una sabiduría interna tuya. Vamos a ver, el tránsito de la mitología a la filosofía se hace en Egipto con Tales de Mileto, que era un iniciado que convierte el mitos egipcio en logos griego. O sea, hay una vinculación. Quiero decir, ves que es un tema para una conferencia. No, vamos a ver, me estás diciendo, ¿cómo vas a comparar dos cosas que no tienen nada que ver? Es decir, primero, ¿y qué es lo judío? Lo judío es muy amplio. ¿Qué es lo que enfrentaba Hitler? Claro, pero no compares una cosa con las otras, son dos conceptos totalmente diferentes. De entrada, dentro del judaísmo hay la cábala, que es algo inmensamente amplio. Es decir, lo que te pido es disculpas, porque es materia de una conferencia eso. No sé si hay alguna otra pregunta breve. ¿Puede ser? A ver, puede ser en 2 minutos mientras que me desmontas esto. ¿Perdón? Sí. En la actualidad,
Si podéis hacer un poco de silencio, perdón. Se habla esa intervención del otro lado, para bien o para mal, las cosas de bien y mal, que han podido en un momento determinado estar se ha podido hablar en la transición española, en determinados momentos históricos. En la actualidad se puede decir que en el caso de Estados Unidos, en el caso de Obama, esté interviniendo a través de él las dos a la vez en diferentes... Lo resumo mucho porque no hay tiempo para dar más tiempo. Yo escribí, cuando Obama llegó al poder, una portada de la revista Año Cero, Obama, ángel o demonio, planteaba cómo era el camino del héroe, cómo él era la primera figura en toda la historia de Estados Unidos como presidente que encarnaba el arquetipo del Mesías. El arquetipo del Mesías es muy amplio, es decir, figuras mesiánicas que se hayan estudiado, hay más de 1000 en la historia, pero habrá miles. Entre otras cosas, el arquetipo del Mesías tiene que haber nacido en una isla, en el agua, rodeado de agua, como Moisés, como Cristo que es bautizado, y él es el único presidente de Estados Unidos que nace en una isla, etcétera, etcétera. La cuestión es que Obama a mí me ha defraudado profundamente. Ha tratado de navegar entre dos aguas, habrá hecho cosas maravillosas. Yo no le pongo ni en un lado ni en otro, simplemente el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y si se trata de Estados Unidos, la corrupción es plena y total, y no hay forma ninguna de salvarse, ninguna manera de salvarse, ninguna. Y desde luego, si en lugar de Hillary Clinton llegara a presidente Sanders, que es el que está combatiendo con ella, obviamente no es ya que le corrompan, es que se lo cargarán, le pegarán un tiro. Hillary Clinton no, porque ha estado ya, es una rata experta en las cloacas del poder. O sea, se ha comido toda la porquería que se tenga que comer. Como mujer de presidente, perdón, es que tengo que hablar de las cosas como son. Es que la cosa es así, estamos hablando. No sé si con esto te vale. No hay salvación, no hay, para mí, Obama podía haber sido un líder, pero no hay de liderazgo. En un mismo instrumento pueden intervenir dos fuerzas. Sí, totalmente. 100%. Es decir, 100%. Alguien puede ser la encarnación de la luz o de las tinieblas, no tengo ninguna duda. Es decir, puede ser o fracasar en su misión.